Nada, soy Rafael Marco, me puedo llamar Rafa. Soy ingeniero de montes, trabajo para la asociación Micorriza, que somos una asociación de aquí de la zona, que hacemos un montón de cosas, o intentamos hacer un montón de cosas aquí de dinamización y de desarrollo rural de la zona. Y vengo a hablaros de árboles singulares. De los árboles singulares, el título es arbolado singular, porque no solo tiene por qué ser un árbol, puede ser una arboleda, un bosque. De la sesma del campo, lo hemos llamado así de la sesma un poco pues para atraer y que pues los habitantes de aquí de la Junta sepáis que también hay árboles aquí en vuestra zona. Pero como os decía, vamos a hablar de cómo está todo el tema, todo el asunto de árboles singulares a nivel nacional, a nivel autonómico, provincial, comarcal, de geoparque, como lo queráis llamar, y por último terminaremos hablando de la sesma, ¿vale? Que hay más árboles aparte de este. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que es un árbol. La Real Academia Española dice que es una planta perenne, tronco leñoso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo. Eso es una definición bastante general, pero si queremos entrar un poco en lo concreto, nos dice que es un poco superior a 7 metros, que tiene clara diferenciación entre tronco y copa, que tiene ligmina, ¿vale? Es una definición muchísimo más técnica. Si es un arbolillo, tiene entre 5 y 7 metros, como por ejemplo pues puede ser un enebro o un almendro, son árboles mucho más pequeños. Y si es un arbusto, como por ejemplo una liaga, pues es menor de 5 metros, ¿vale? Es decir, más de 7 metros es un árbol. Las encinas, o carrascas que se llaman aquí en la zona, los robles, los pinos, todos esos son árboles. ¿Y un árbol singular cómo lo definiríais? ¿O cómo lo definiríamos? Bueno, pues la ley establece esta definición que al final es súper general o engloba todo, que es un árbol que destaca del resto por lo que sea, por una circunstancia que lo hace especial, como puede ser la rareza, el porte, la longevidad, interés cultural, histórico, científico o cualquier otra circunstancia, ¿vale? Puede ser un árbol que tiene una forma rarísima, no sé si conocéis el pino de Guadalajara, ese que está tumbado, lo conocéis en la Concordia, no soy de Guadalajara, vale, no pasa nada. Es un árbol que no levanta casi nada, pero la gente juega mucho ahí, los niños, le tiene mucho cariño, es un árbol raquítico, pero que toda la ciudad de Guadalajara lo conoce, por ejemplo. Pues ese sería un árbol singular. Luego hay otra definición mucho más simple, que es que un árbol singular, cuando se muere, lo echas en falta. Es decir, las carrascas que me comentabas antes, a ti te da pena que se hayan muerto, pues para ti son singulares. Sin embargo, cualquier otro árbol o mata de carrasca que haya en el monte, que no tiene ese tamaño, pues te da igual, ¿vale? Entonces, la singularidad se puede medir así, por la pena que te da cuando se muere, ¿vale? Vamos a hablar un poco de los orígenes. El primer libro de la historia de la humanidad que se escribe habla de la profanación de un bosque sagrado, ¿vale? El primer libro de la humanidad ya habla de un bosque sagrado, poblado por árboles viejos como el mundo. Es decir, es interesante hacer esa relación entre bosque y primer libro que escribe el ser humano. Y luego hay otra cita del Deuteronomio que dice: destruiréis enteramente todos los lugares donde las gentes que vais a desposeer han dado culto a los dioses, sobre los altos montes, sobre los collados y bajo todo árbol frondoso. Lo que quiero destacar con esto es que las poblaciones que había en la antigüedad, antes del cristianismo, pues tenían sus bosques sagrados, sus montes sagrados, sus dioses que estaban relacionados con los árboles o con los montes, y no los dioses que tenemos ahora. Es eso, lo que quiero hacer es esa relación, y que para aquellas poblaciones los bosques y los montes eran sagrados, ¿vale? Tenían una gran importancia. No voy a hablar de la Celtiberia ni de los celtíberos, ya os hablaron el otro día, ya lo sé, ¿vale? Pero quiero destacaros la región de la Celtiberia, ¿vale? Como que es toda esta zona donde la Junta pues estaría por aquí por el medio más o menos. Y bueno, ¿por qué? Pues porque los celtíberos, a grosso modo, podemos decir que vivían en pequeños castros de 0,5 hectáreas, su actividad principal era la ganadería, eran guerreros, intercambiaban mercancías, la agricultura era minoritaria en Las Vegas, también tenía minería y salinas, ritos funerarios. Era una religión anicónica, es decir, no tenía imágenes, como os comentaron el otro día, tenía algunos dioses como Luz, Pepona o las Matres. Y sobre todo, os quería hablar de los celtíberos por este último párrafo. Consideraban sagrados a los animales, las montañas, los bosques, lagos, manantiales, astros de la bóveda celestial, es decir, las estrellas, etc. Pero sobre todo eso, montañas, bosques, árboles, ¿vale? Cuando venía por aquí, siempre me he fijado ya varias veces, pero no sé si os habéis dado cuenta que en Campillo,
En la Yunta no lo sé. En la Yunta tenéis muchas ermitas, pero en Campillo tiene muchas ermitas en lo alto de los cerros. ¿Os habéis fijado? Eso viene porque antiguamente, posiblemente cuando la Celtiberia, esos montes serían sagrados. Y bueno, luego se construyeron ahí las ermitas pues para reforzar esa importancia, ¿vale? Aquí tenéis cosas que se han encontrado en las excavaciones arqueológicas de la Yunta. Y bueno, os voy a destacar una serie de textos de la antigüedad. Vamos a ir desde Marco Valerio Marcial, que es del año 40 al 104. Vamos a hacer un pequeño recorrido hasta el año 1000 más o menos para que veáis cómo se perseguían los cultos asociados a los árboles o a los bosques, ¿de acuerdo? Marco Valerio destaca cosas naturales o preferencias naturales que había en la Celtiberia, y uno de ellos es el encinar sagrado del Buradón. No sé si lo conocéis o habéis hablado de él. No se sabe exactamente dónde está el Buradón, pero se cree que es Beratón, que es un pueblo que está en las faldas de Moncayo. Y bueno, sea o no ese, sí que hay en Beratón, hay un bosque que seguramente sea sagrado, ¿vale? También habla de lagos de Tudonto y Turasia, que estaban aquí en la Celtiberia, pero tampoco se han podido identificar. Bueno, en el año 348, otro cristiano Prudencio habla del culto a los árboles sagrados. San Saturnino, cuando funda Pamplona, comenta que había un bosque de cipreses allí junto dedicado a Diana. Cerca de la puerta hacía sombra un gran árbol de terebinto, y demolieron desde los cimientos y talaron el bosque consagrado a su nombre. Es decir, cuando llega la cristianización se intentan destruir todos esos elementos que servían de culto a las poblaciones que había aquí en la Celtiberia o en la península ibérica, y una manera de arrasar con todo ella, cortar, ¿vale? Se cortaba, se quemaba el árbol, y a partir de ahí ya no había nada a lo que adorar más allá de luego el templo que se construía. Lo cual, pues bueno, es una pena. En Francia, San Martín evangeliza a Taranto, el obispo hizo cortar el árbol y echarle fuego en su tocón, fundó un templo cristiano sobre las cenizas de un bosque sagrado. Vamos a pasar un poco rápido porque si no esto es... Los infieles encienden hogueras o veneran árboles, fuentes o piedras, dirigiendo sus plegarias a las fuentes o los árboles. Es bastante repetitivo, pero bueno, no deja de ser común, si os dais cuenta, en Francia, en Italia, en España. Este es un poco importante porque es donde se crea la regla de San Benito, es cortando un bosque y un santuario romano que había allí en Montecassino. Se condena el culto a las piedras, los árboles y fuentes sagradas. San Martín de Braga igual, encender velas junto a las piedras y los árboles o las fuentes en las encrucijadas. Se prohíbe encender velas junto a las fuentes, los árboles y las piedras. Se prohíbe el culto a los árboles, prohibir las visitas a piedras. Carlomagno igual. Bueno, incluso en Lituania, los paganos de Lituania se extrañaban de que no manara sangre de los árboles que cultivaban los cristianos, para que os deis cuenta un poco de hasta dónde se creía que eran sagrados los árboles, ¿vale? En Lituania. En Inglaterra, pues igual, se prohíben los encantamientos y las construcciones de santuarios cerca de las fuentes, las rocas y los árboles, especialmente el saúco. Ahí destacan el saúco, que debía ser una especie, pues bueno, bastante común en Inglaterra, pero bueno, hemos repasado, lo que os digo, países de España, Francia, Italia, Inglaterra, Lituania, Alemania también ha salido. Al final es algo común a todos los procesos de evangelización que hemos tenido en la historia de Europa. En la historia moderna, fijaros, en el año 1903, desde todos estos textos que os he puesto antes del año que llegamos hasta el año 1200 hasta la actualidad, se ha ido repitiendo, ¿vale? Donde no llegaban los monjes cristianizando o evangelizando, pues los árboles duraban lo que podían, lo que ellos dejaban al final, ¿vale? Sin embargo, llegamos ya un poco a la época moderna, en el año 1903, Andrés Abril Almendra se da cuenta, o hace un libro de los árboles y montes, curiosidades artísticas e históricas de los montes, de la Comunidad Valenciana. Hace un libro de 40 árboles, de los cuales en un siglo, hasta la actualidad, se ha perdido el 75%. En un siglo, ¿vale? Es el único libro antiguo que se hace sobre árboles singulares en la península ibérica. Y bueno, ojalá hubiera más para poder comparar cuál es el ritmo de desaparición de estos árboles, ¿vale? Pero es bastante grande porque, sobre todo, por ejemplo, casos como el que hablábamos antes de la modernización de la agricultura, eso ha hecho que muchos árboles hayan sido cortados en las últimas décadas, 30, 40 años.
En la revista Montes, de los ingenieros de Montes, pues se alían Andrés Avelino y Ricardo Codorniu, que era conocido como el apóstol del árbol, y empiezan a sacar un artículo en cada edición de la revista, que suele ser cada 3 meses. Ahora yo la recibo cada 3 meses. Hace 100 años no sé cada cuánto lo recibirían, pero bueno. En cada revista sacan un árbol de España, que era singular, en aquella época, más o menos por el 1903. Perdón, lo que os he contado de Avelino Armenteras es este, es Rafael Janini, que es el primero que hace el libro de árboles de la provincia de Valencia, ¿vale? Era de la provincia de Valencia, los 40 árboles. Andrés Avelino es el primero que hace esta primera obra. Pues Rafael Janini es el primero, que os decía antes, que hizo un libro hace 100 años, 106 años, ¿vale? Después, el decreto de 23 de febrero del 17 habla de que deben catalogarse árboles como el Drago de Icod, supongo que lo conoceréis, que habréis, incluso muchos habréis ido a Canarias y os habéis hecho una foto allí. El pino de las 3 ramas y el árbol de Guernica. De los 3, el pino de las 3 ramas, ya está desaparecido, el roble de Guernica ha muerto y ha sido sustituido por otro ya 2 veces, y el único que queda en pie pues, es el Drago de Icod. A los ingenieros jefes de la provincia pues, les dieron como 3 meses o muy poco tiempo para poder hacer este trabajo, por lo cual fue, pues, bueno, como siempre en España se hacen las cosas deprisa, corriendo y mal, y casi nunca se llegó a hacer esta catalogación. Aparte de que se les dejaba, o sea, el medio de comunicación que tenían era a caballo y tenían que recorrerse toda la provincia, bueno, no daba tiempo, no se realizó, ¿vale? Pero bueno, ya eran destacados esos 3 árboles por lo menos. También se hablaba de hacer una relación de las particularidades o curiosidades naturales extraordinarias que había en todo el país, lo cual fue el germen de que luego se declarara o se constituyera la figura del monumento natural de interés nacional, que es el monumento natural que tenemos en la actualidad, como es la Sierra de Caldereros, que es un monumento natural, ¿vale? Pues la creación fue en 1929 de esa figura, lo que pasa es que se le ha quitado ahora lo de interés nacional, ahora solo monumento natural, ¿vale? Este es el pino de las 3 ramas, que os comentaba antes, en el santuario de Queral, eso es, ¿vale? El pie de las 3 ramas que se llama, y bueno, os voy a hacer aquí un pequeño resumen de cómo fue la historia del árbol. La verdad es que en el 1630-32 se produce el arraigo del árbol, se conoce como el árbol de la Trinidad porque tenía 3 ramas. Si sabéis, los pinos solo tienen una rama, ¿de acuerdo? Entonces si le cortas la yema apical, la yema principal, entonces cuando se bifurca. Si habéis visto la foto, desde la base, este árbol ya crece en 3 ramas, ¿vale? Entonces, pues bueno, se quería simbolizar la Santísima Trinidad y por eso se le dio esa importancia, ¿vale? El obispo de Solsona incluso llegó a conceder indulgencias por rezar en él. Y llega el nacionalismo catalán en el año 1888, se inventan un poema por el cual Jaime I, el conquistador, había dormido bajo el pino y se había imaginado que iban a crear un imperio, etcétera, etcétera. Bueno, un poema de divulgación nacionalista, y a partir de ahí, en el año 1913, muere el árbol. En 25 años más o menos, el árbol desaparece. En cuanto empieza a actuar el ser humano, a hacer cosas sin ningún criterio técnico, sino solamente por buena voluntad, pero sin consultar con nadie, el árbol muere, mientras que había estado 200 o 300 años viviendo tranquilamente. ¿Vale? Este es el árbol, y fijaros, para evitar que se le hicieran daños, construyeron un muro que era bastante grande, fijaros el tamaño de las ovejas o de la persona, pues tendría 4 muros o por ahí, 4 metros, y puede ser la causa de que se muriera el árbol, ¿de acuerdo? Es decir, llega el ser humano con buena intención, vamos a hacer este muro para que nadie lo dañe, lo matamos. Se llegó a hacer incluso un sello conmemorativo, porque la Unión Catalanista, que era un partido de aquella época, compró el árbol en propiedad, y ahí veis cómo está en la actualidad. ¿Vale? Incluso se le ha caído ya una rama. Y los partidos nacionalistas más radicales ahora, o más jóvenes, pues bueno, se han encontrado otro pino a 200 metros, que es muy parecido, y ahora es el suyo, ¿vale? No nos libramos. Bueno, el Drago de Icod, aquí veis a Alicia Navarro en 1935, porque fue Miss España, se presentó a Miss Europa y también ganó, fue Miss Europa, y era de Icod de los vinos. Entonces, cuando volvió a su población, se hizo una foto en el árbol con toda la gente que está ahí mirándola, y se le hizo en el punto más emblemático del pueblo, que era el dragón.
aquí lo veis, ya hace pues casi 100 años era un símbolo de la zona del pueblo y de las islas. Ahí lo tenéis en la actualidad. ¿Cuántos años tiene? Es que se dice que es milenario, pero ahora parece ser que no. Es muy viejo, ¿vale? Saber la edad de estos árboles es muy complicado, porque para saber la edad de un árbol es fácil metiendo una barrena de Pressler, que es como, bueno, pues es como un tornillo que va ahora dando y sacas una barrena, un cilindro del interior del tronco. Entonces eso lo pules muy bien y puedes contar los anillos, ¿vale? ¿Qué pasa con estos árboles? Son tan viejos que suelen estar podridos dentro, ¿vale? Tienen grandes pudriciones, entonces si metes la barrena va a llegar un momento en el que vas a llegar al hueco y no vas a poder medir con exactitud. Entonces muchas veces para saber con exactitud o más o menos entre qué época están, se suele utilizar citas bibliográficas o mapas o cosas así, ¿vale? Que tampoco suele haber siempre, pero bueno. Luego el roble de Guernica, que este es el año 1837 me parece que es la última vez que la familia real ha ido a fundar los fueros vascos. Fue la reina regente María Cristina, la viuda de Fernando VII. Y bueno, pues ahí veis la fotografía, un montón de gente, y el roble, que es este año. La historia del roble de Guernica no siempre ha sido un roble que viene desde la antigüedad, sino que, por ejemplo, el primero del que se tiene cita murió en 1742, con 350 años. Era el árbol padre, luego está el árbol viejo, el árbol hijo. Aquí veis un poco la historia. El primero dura 350, 150, 112, 10, y en la actualidad pues habrá uno pequeñito porque se murió en 2015. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cada vez se le va dejando menos espacio porque se van haciendo más edificios, se construye, se pavimenta, entonces el árbol al final no tiene espacio para vivir y dura pues 10 años, muy pequeño. Es de destacar el árbol hijo, ¿vale? Porque murió por la mitad de Almería, que es un hongo, y no fue bombardeado ni talado en la guerra civil, ¿vale? Cuando el bombardeo de Guernica llegaron las tropas franquistas, pues mucha gente se pensaba que iban a talar el árbol porque representaba a los fueros vascos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, pues es curioso cómo un cabo, un sargento del ejército franquista puso una guardia de soldados para que nadie se acercara al árbol. O sea que es un poco una anécdota más. El árbol viejo lo tienen aquí en un templete. Si vais allí a Guernica, pues podréis visitar el árbol viejo. Los árboles cuando se mueren no hace falta talarlos, ni quemarlos, ni hacer leña con ellos, sino que pueden también, si tienen una singularidad importante, se pueden apreciar. Este es el castaño santo de Mistar, que está en Málaga y como veis pues tiene unas grandes dimensiones y también se dice, pues bueno, la leyenda dice que Fernando el Católico durmió también en su sombra y se imaginó que iban a conquistar Marbella, leyendas. Y como veis tiene un cartelito que dice que en beneficio de este castaño centenario se ruega no subir al árbol ni pisar las raíces. Gracias, ¿vale? Porque por la parte de atrás, fijaros cómo está. La foto de antes es desde por aquí, pero por detrás está totalmente erosionado y si la gente se empieza a subir aquí en las raíces le puede hacer heridas y puede ser un foco de entrada de hongos. Incluso esa persona, pues aunque está pisando la tierra, pero tampoco debería acercarse tanto. Esto es lo que no se debe hacer. Está subido a las 40 personas y aquí veis un muro que lo han construido para que la gente no se suba, pero la gente va y se sube. Pues es lo que no se puede hacer, porque muchas veces nos pensamos que estos árboles lo resisten todo y no es así, al final tienen también su límite de edad y terminan muriendo. Pues si nosotros hacemos o actuamos de manera no deseada, pues podemos hacer que se mueran antes. ¿Veis? Esta gente pues está visitándolo bien, fuera del muro y tranquilamente, sin subirse dentro. No hace falta llegar y tocar y acariciar, sino, oye, lo estamos viendo a una distancia prudencial y recomendable. Y por último también os pongo un ejemplo del palmeral de Elche, que no tiene ningún árbol singular o no destaca como los árboles anteriores, pero en su conjunto sí que es una arboleda singular. Es el palmeral más grande de toda Europa, uno de los más grandes también en conjunto con el norte de África, y aquí lo veis, es patrimonio de la humanidad, eso lo dice todo ya. Y ahora mismo pues tiene una plaga de un insecto, el picudo, que les está comiendo la yema apical, igual que pasa con los pinos. Las palmeras crecen verticalmente con una yema
En el momento que la destruyen esa yema, se empieza a descontrolar, empieza a echar brotes por todos lados y termina siendo dramático para el árbol y para el dueño del árbol porque económicamente pues, es una gran pérdida. En la actualidad, volviendo a la normativa más moderna, tenemos el reglamento del 1962 que desarrollaba la ley de montes del 1957 y decía que para los árboles gigantes no habla de árboles singulares. En el año 62, los árboles que eran importantes, como los que acabamos de ver, se catalogaba como árboles gigantes. La singularidad de un árbol en esa época solamente era para los árboles gigantes. Los que fueran pequeños, que tuvieran otro tipo de singularidad, como el porte, la forma o lo que sea, no valían, tenían que ser grandes. Y se catalogaban como monumento natural de interés nacional, que es lo que hablábamos antes, ¿vale? Después el ICONA pues, intentó hacer un inventario de árboles monumentales de España 10 años después, y lo mismo, ya amplía un poco más la definición. Dice que los árboles que más destacan por su valor histórico-cultural, tamaño, edad, rareza, gran belleza y asentamiento. Ya pueden entrar más árboles, ¿vale? Pero bueno, solo se completaron algunas provincias al final y nunca se publicó, es una pena, porque hay algunas provincias que sí que tienen este catálogo, Guadalajara no, así que bueno, eso no lo perdemos. Y ya llega el año 84, cuando la primera comunidad autónoma emite una ley propia que recoge la definición de árboles singulares. Es Cantabria no me sale la palabra. Dentro de la ley se establece que debe haber un inventario de árboles singulares, ¿vale? En los cuales se catalogarán los ejemplares que se consideren excepcionales por su belleza, aporte, longevidad, especie o cualquier otra circunstancia que lo aconseje, ¿vale? Es importante esto, o cualquier otra circunstancia que lo aconseje. Aquí en la Junta, si tuvierais un árbol que, por lo que fuera, porque paséis todos los días delante de él para entrar al bar, por ejemplo, y es singular para vosotros, pues sería singular, ¿vale? No tiene por qué ser el más grande. Lo mismo, pues bueno, protecciones que tenía este inventario, ¿de acuerdo? Y introduce también el concepto de arboleda singular. No solo tiene que ser un árbol, sino también un arboleda. Y obliga a proteger esos árboles que se queden inventariados. Después, pues una vez que una comunidad autónoma ha legislado, pues el Estado dice, ostras, que se me han adelantado en un determinado campo una comunidad autónoma, tendremos que hacer nuestra propia ley. Entonces, bueno, pues el Estado crea la ley 4/1989 y decide que los árboles que sean o que tengan una notoria singularidad, rareza o belleza se catalogarán como monumento natural. Ya hemos perdido lo de interés nacional y ahora solo es monumento natural, como decía antes, como la Sierra de Calderero. Esto es un monumento natural, pero no solo tiene por qué ser árboles, puede ser pues eso, formaciones montañosas u otra forma, ¿vale? Por lo tanto, una vez que el Estado ya ha legislado, todas las comunidades autónomas empiezan a sacar sus propias leyes, como suele pasar con todo. La ley actual es la ley 42/2007, que se considera monumento natural los árboles singulares y monumentales, y más cosas también. La competencia autonómica para declarar un árbol como monumento natural es la competencia es de la comunidad autónoma. Entonces, si una comunidad autónoma tiene su propia ley para declarar árbol natural y tiene la posibilidad de hacerlo a través de la legislación estatal, ¿qué es lo que va a utilizar? La suya propia. Entonces, hay muy pocos árboles a nivel nacional que están catalogados como monumento natural. En Andalucía, aquí tenéis ejemplos de monumentos naturales, cascadas, el castaño santo, que es el que os he hablado antes, que hemos visto en las fotos, una cueva de murciélagos, en Aragón, por ejemplo, pues glaciares, los órganos de Montoro, que son formaciones geológicas, en Extremadura tienen una mina, otra cueva, y bueno, en Castilla-La Mancha tenemos 24, como la Ciudad Encantada, la Laguna del Arquillo, volcanes, y en Guadalajara tenemos 3, la Sierra de Caldereros, la Sierra de Pela y Laguna de Somolinos y las Tetas de Viana, ¿vale? No hay ningún árbol en Castilla-La Mancha que esté catalogado como monumento natural. Entonces, la legislación autonómica, pues fijaros, todas las leyes, una de cada comunidad autónoma, al final cada uno pues legisla como quiere. Destaca la Comunidad Valenciana, que era la más ambiciosa hasta hace unos años, que hubo un gran problema y bueno, terminaron bastante mal y se descatalogaron muchísimos árboles. Las Islas Baleares tienen una de protección de árboles singulares. Cataluña, por ejemplo, tiene solo 3 decretos, no tiene ninguna ley y al final pues
pues bueno, cada comunidad ha hecho un poco lo que ha creído conveniente. Incluso hay alguna que no tiene nada al respecto sobre árboles singulares y que los protegen, bueno, pues como monumento natural, con la legislación estatal. En Castilla-La Mancha, ¿qué es lo que pasó? Pues también nos adelantamos un poco, un año a la ley estatal, a la primera que hubo, y bueno, pues se sacó una definición que era que se prohibía la corta o arranque de especies declaradas protegidas y criterios ejemplares particularizados de cualquier especie autóctona. Solo hablaba de especies autóctonas, ¿vale? Si es una especie traída de fuera, aquí a Castilla-La Mancha, pues no valía. Y con esta ley solo se declaró un árbol, que es el plantón del cobacho, un nerpio en Albacete, es un nogal. ¿Qué es este árbol? Es espectacular, es un nogal que tú ves este nogal aquí y dices, oye, espectacular. Aquí lo veis sin hojas en otoño, pues bueno, también impresiona bastante. Aquí lo veis con, bueno, un poquito con medias hojas y así está, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque un agricultor, un labrador, se pasó labrando, llegó hasta las raíces del árbol, le provocó daños en la estructura radicular y terminó muriendo el árbol. Entonces ahora tiene, pues sí, un montón de vallas, un cartel de interpretación que lo tienes aquí, mesas para sentarte, tienes un templete para que no se pudra el tronco, pero no tienen el árbol, por hacer una mala gestión, por hacer mal las cosas, o simplemente por no dialogar adecuadamente con el propietario del árbol, con el que tiene, con el dueño de la finca, pues pasan estas cosas. El primer árbol catalogado en Castilla-La Mancha está muerto. Luego llegó otra ley posterior, a ver, en el 99, que tenía la misma definición, no inventaron nada nuevo, y se volvió a declarar otro árbol, ¿para qué más? En la novela del Arco, en Socobos, Albacete también, pues otra novela que no tiene nada que ver con la anterior y que es esta, y que como decía antes, los árboles también tienen un periodo de senectud en la cual se hacen mayores, se hacen viejos, no tienen fuerza para seguir creciendo como lo hacían con anterioridad y cada vez van encogiendo hasta que bueno, pues terminan muriendo. Se dice que tiene 800 años esta novela. No sé, tendrán citas a lo mejor para poder saberlo, porque ya veis que el árbol está totalmente hueco por aquí. Y bueno, pues ahí tenéis a la gente mayor del pueblo, a los agentes medioambientales que van de verde, a gente con traje de la administración, pues todos hablando de qué es lo que se puede hacer, de quién es la propiedad, cómo podemos entre todos colaborar y hacer algo positivo, tanto por el pueblo como por el árbol. Y al final, pues bueno, deciden ponerle unas pequeñas estructuras de apoyo para que el árbol pues simplemente no se caiga una rama o si viene el viento pues no se balancee mucho y no se pueda partir. Al final a este árbol pues hay que dejarle que se muera por sí solo y es que no se le puede hacer mucho más. ¿Vale? ¿Cuál es la ley actual de Castilla-La Mancha? Pues la ley de montes y gestión forestal sostenible, que ya habla de especies autóctonas o alóctonas, es decir, especies naturales de aquí como la carrasca, el quejigo, o traídas de fuera como puede ser la secuoya, como por ejemplo hay en Maranchón, u otras especies. Excepcionales por su belleza, rareza, aporte, longevidad, interés cultural, histórico-científico o cualquier otra circunstancia que lo justifique. Serán declarados singulares y se inscribirán en el inventario de árboles y ejemplares singulares de Castilla-La Mancha, que tendrá carácter de registro público. Este inventario no está hecho, no está desarrollado. En Castilla-La Mancha somos de los más pobres y en todos los sentidos, y al final, pues bueno, está muy bien escribirlo en las leyes, pero al final no tiene desarrollo. Aquí se habla de que bueno, la inclusión de un ejemplar implicará, en el inventario implicará su conservación y la elaboración de ese inventario. Árboles protegidos con esta ley, 2. ¿Vale? ¿Cuáles son esos 2? Pues bueno, aquí tenéis un pantallazo del Diario Oficial de Castilla-La Mancha con el plantón del cobacho y la novela del árbol, que es lo que os he puesto antes, que es lo que había anterior a esta ley última. Y este es el nuevo pantallazo de los dos nuevos árboles que se recogen ahora mismo con esta ley, que son la encina ruli, no sé si lo veis, ¿se lee? Desde por ahí no, ¿verdad? Es la encina ruli en Mota del Cuervo, es una encina centenaria, y un alcornón ubicado en el son del encinar del término municipal de Oropesa, en Toledo, ¿vale? O sea que tenemos 2 nogales en Albacete, uno muerto, una encina en Mota del Cuervo, en Cuenca,
y otra en Toledo, ¿vale? En Oropesa. Esta es la encina Ruli, la de Mota del Cuervo. Aquí en la comarca o en la zona de Molina hay encinas más grandes que estas o en la provincia de Guadalajara. Lo que pasa es que si vais allí a aquella zona o si vais al centro de Castilla-La Mancha, una encina con 50 centímetros de diámetro, que son 2 palmos, es un ejemplar muy grande, porque allí casi no tienen árboles, ¿vale? Allí los paisajes son auténticamente esteparios y es que casi no tienen bosques. Entonces, bueno, esta encina es doble, si lo veis, es una encina que crecieron 2 pies y a base de ir creciendo se juntaron, ¿vale? Pues bueno, no es como si naciera solamente un tronco, pero es un ejemplar, bueno, importantísimo, ¿vale? Perdón, voy medio para atrás. Y esto es lo que le pasó a la encina Ruli hace 2 o 3 años, que se partió, ¿vale? Entonces tenemos desgracias... Y lo que va a pasar con la nuestra, con el paso esta repetición. Suele ser común, ¿vale? A las encinas. Entonces le pusieron los apoyos, por lo menos, para que el tronco que había quedado vivo, el tronco vivo, pues bueno, pues aguante y pueda seguir disfrutando de su encina. Salieron incluso en la cadena SER, hicieron una campaña en medios de comunicación, recogieron 50.000 firmas para salvar a la encina milenaria. Aquí cada uno pues le ponía su árbol cuanto más mejor, ¿vale? Se habla de que es milenaria, pero pues no creo que sea milenaria, tendría 300 años como mucho, una cosa así. ¿Vale? Y al final consiguieron catalogarlo como árbol singular, pero una vez que ya estaba caída, ¿vale? Es que se catalogó una vez caída, porque fue en ese momento cuando se partió, cuando la gente de Mota del Cuervo dijo, ostras, lo que tenemos, que se nos ha roto la encina, entonces vamos a intentar proteger lo que queda. Y ya, pues bueno, a eso llegaron. Del alcornoque de Oropesa no he encontrado fotografías, no sé qué pasará con él, debe estar en una propiedad privada y no hay acceso. Y bueno, este es un poco el resumen. El inventario de Castilla-La Mancha, lo que tiene ahora mismo son estos 4 árboles, ¿vale? Y este está muerto. Y la encina Ruli, pues prácticamente. Hay muchos más árboles, por ejemplo la encina de las 1000 ovejas en el Valle de Alcudia. Se llama así porque se dice que caben 1000 ovejas debajo de su copa, es enorme. La carrasca de los chicos en Cogollor, bueno, debería llamarse grande, ya no se llama de los chicos. Lo contrario, cuando fui a darles una charla allí me dijeron que era un error. Pero bueno, es la encina más grande de aquí de la provincia, la que tiene el mayor diámetro. Son auténticos monumentos. Los olivos de Regera, que se dice que son de la época de los romanos. Y hay muchísimos más. El inventario al final está sin desarrollar y hay mucho por hacer con los árboles singulares a nivel provincial. Esta es la encina de las 1000 ovejas. Es que se ha partido también, en los 2 últimos años se ha partido también. No creo que cupieran 1000 ovejas de debajo. Sí, hay fotos, no sé si 1000, pero muchísimas. Cientos sí, ¿vale? Pero bueno, al final cada uno, pues bueno, 1000, 1.000.000. Por redondear. Sí. Otras iniciativas sobre los árboles singulares, pues bueno, Albacete, Alcázar, Equídanos, son municipios grandes con entidad que han intentado hacer pues una ordenanza o un catálogo de los árboles singulares, pero no hay una gran política que haya a nivel autonómico para proteger estos árboles, ¿vale? En la provincia de Guadalajara, lo que se ha hecho al final en Nieves, Valdeluz, Nieves siempre es muy criticada por pelotazos urbanísticos, la estación de AVE, lo que sea, pero bueno, es una corporación que está muy concienciada con su municipio ahora mismo y se ha hecho una ordenanza sobre árboles singulares. Es la única de toda la provincia que tiene, el único municipio que tiene una ordenanza, ¿vale? Micorriza nosotros, el proyecto que hicimos hace unos años en la comarca de Molina, también en la Sierra Norte, en colaboración con nosotros, hicieron un pequeño catálogo de sus árboles. En la Sierra Norte tenemos la imagen como que hay montes muy poblados de cientos y miles de hectáreas de bosque, pero al final árboles singulares como tal tienen muy pocos, porque históricamente les han dado mucha cera para producir leña, carbón y la ganadería, entonces les ha quedado muy poco. La Diputación Provincial también hizo hace 2 o 3 años un trabajo con nosotros para hacer una base de datos de árboles a nivel provincial. Y bueno, salieron 136 árboles, muchos de los cuales son de aquí de la comarca de Molina. Y para sorpresa nuestra, pues resulta que el otro día, en el mes de mayo, nos encontramos en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha con que el gobierno autonómico sacaba o iniciaba un proceso de participación pública para desarrollar ese inventario de árboles singulares que os he comentado antes. O sea, llevamos años aquí sin que se hiciera nada y de repente, para nuestra sorpresa,
decidieron empezar ese proceso de participación cuando la ley es del año 2008, fijaros, llegan con 12 años de retraso, pero bueno, más vale tarde que nunca, y ahí estamos aportando ideas, veremos luego cuando saquen el primer borrador y luego todo en que termina. Este es el logotipo que hicimos para la comarca de Molina, los árboles singulares, con el sozón de escalera, no sé si alguno lo conocéis o habéis estado viéndolo, son construcciones ganaderas tradicionales, y este tiene la singularidad de que tiene un árbol vivo en el centro. Recibimos el premio CONAMA a la sostenibilidad porque fuimos el proyecto más votado en el CONAMA de 2014, y bueno, pues hicimos un montón, tenemos, no sé si en el libro vienen casi 40 árboles, y teníamos más, y sobre todo hemos ido descubriendo más, a raíz de ir yendo por los pueblos, hemos sacado más. El catálogo de árboles de interés provincial lo hizo la Diputación hace unos años, hace 2 o 3 años, igual que salieron 136 árboles. Pues muy interesante también, lo que pasa es que no hubo continuidad, es que al final se sacó el catálogo y es triste decirlo, pero ni siquiera tuvieron una reunión con nosotros para valorar cómo había sido el resultado, ni nada, y no sé. Vamos a intentar ahora que hay una nueva corporación, pues intentar sacarles algo más de rendimiento, ¿vale? A ver si puede haber una segunda parte. ¿Y por qué son importantes los árboles singulares? ¿Por qué hacer un proyecto? ¿Por qué intentar catalogar los árboles singulares de un municipio, de una provincia, de una comunidad autónoma? Bueno, al final son un importante recurso genético porque estos árboles lo han resistido todo a lo largo de siglos, ¿vale? Han resistido sequías, inundaciones, tormentas, rayos, enfermedades, lo han resistido todo. Entonces, si han llegado hasta nuestros días con ese material genético, pues interesa multiplicarlos, coger bellotas de esos árboles, intentar plantarlos, o en el caso de los olmos, por ejemplo. Aquí teníais olmo en la Junta, un olmo grande en la plaza. La soledad de la finca de entrada. ¿Tenéis fondos de ese olmo? Supongo que sí. No lo sé. Bueno, el olmo, los olmos, en cada pueblo había un olmo. Prácticamente en todos menos en el mío. Siempre lo digo que he plantado no sé cuántos olmos ya, he puesto olmos en otros pueblos y en el mío no había olmo y me duele un montón. Pero bueno, los olmos eran súper queridos por la gente de los pueblos, la gente mayor se sentaba alrededor, los niños jugaban en el tronco que solía estar hueco, etc. Un montón de historias en eso con los olmos. Y alguna enfermedad, como ahora con lo del coronavirus, y alguna enfermedad desde Asia y arrasó con todos los olmos de Europa y de América, pero con todos. Entonces, el Ministerio, al ver esa catástrofe que había, pues decidió investigar y a lo largo de 30 años han conseguido sacar 7 ejemplares, han localizado 7 ejemplares por toda la península ibérica que son resistentes a la enfermedad y los están multiplicando. Entonces, los multiplican utilizando ese material genético. El olmo es una especie que si cortas una rama y la pones en el suelo crece fácilmente, no hace falta que sea por la semilla. Es más, la semilla del olmo suele ser bastante poco viable. Entonces, lo que hacen es multiplicarlo por estaquillas y luego los están repartiendo en pueblos donde antiguamente había un olmo. Os digo, si aquí os interesa, podemos hacer las gestiones para conseguiros un olmo. Sí. ¿El qué? A la barra sí. Sí que nos interesa. Bueno, entonces esos árboles ya tienen el material genético, porque son reproducidos vegetativamente y no sexualmente, tienen el material genético íntegramente de los padres de los que proceden. Entonces van a seguir siendo resistentes. ¿Vale? Pues interesa. Es un ejemplo muy claro, pero puede haber otros. Por ejemplo, el carrascón que venía en la imagen de portada de Fuente del Sal, pues si se quisiera coger bellotas de ese árbol, pues tendrá la mitad del material genético del carrascón. O no sé si es la mitad exacta, pero bueno, como viene de padre y madre, pues tiene una parte. Al final también forma parte del paisaje, los árboles, lo que decías antes de la finca de la necesaria. Tú veías la finca necesaria y decías, mira, las carrascas grandes de las que se hacen, los badajos, ¿era de las campanas o qué era? Las carrascas de la necesaria, ¿qué es lo que se hacía con ellas? El paraje, ¿no? No. Es que no tengo. Para los yugos, ¿no? Ah, los Eso yugos. que eran Los yugos de la campana. Los yugos de la campana, ¿no? De la campana. Vale. Pues al final, bueno, formaban parte del paisaje tradicional, del paisaje típico de aquí, de cada pueblo, ¿vale? Formaban parte de las dehesas, de los montes comunales. Eran árboles que eran respetados por todos los vecinos, hasta que llegó la industrialización y el desarrollo. Estética, un valor visual, no es lo mismo ir a un paisaje y ver árboles centenarios que ir a un paisaje
paisaje que no tienes nada, o un desierto, donde los árboles son pequeños. Pues al final cuando vas por un bosque y te encuentras un árbol grande, pues merece la pena. Como decías tú antes también, que desviarte y ir a buscar ese árbol porque es único y es singular. Muchos de ellos se utilizaban también para los linderos, para marcar los límites, como mojones, porque antes no había concentración parcelaria, no había las modernidades que teníamos ahora, y antes se ponían árboles, sobre todo en el norte de España se utilizaba mucho. Al final también es patrimonio arbóreo, muchos de ellos son más viejos que algunos monumentos nuestros. Siempre pongo el ejemplo de la Almudena en Madrid. La Catedral de la Almudena tiene 100 años o 100 y poco años, pues muchos de estos árboles son más viejos que la Almudena, ¿vale? Pues oye, vamos a respetarlos también como se merecen. Valor cultural e histórico, muchos tienen usos tradicionales y nos unen con nuestros antepasados, algunos tienen acontecimientos históricos asociados, otros tienen acontecimientos religiosos o culturales, como el roble de Guernica, por ejemplo, que no será muy grande, pero tiene un hecho cultural asociado y político. Culto religioso, lo que os digo, muchos árboles tienen un culto religioso, y al final es biodiversidad también, relaciones con otros organismos. Muchos de estos árboles son centenarios y cuando se pudren por dentro posibilitan que haya o que vivan de esa madera que se queda podrida, que vivan especies de insectos que si no estuviera podrida no podrían vivir, ¿vale? Entonces, el que un árbol tenga 100, 200, 300 años va a tener más biodiversidad que el que tenga 50, ¿de acuerdo? Y es por eso, por esas pudriciones que posibilitan que haya más biodiversidad viviendo en ella. Un árbol centenario también va a tener oquedades donde se va a poder meter un mochuelo, donde se va a poder meter una comadreja, especies de fauna que en árboles pequeños no pueden vivir. Y bueno, por último, un potencial turístico sostenible en zonas rurales. Un lugar donde haya un árbol, pues al final puede ser una zona donde se puede visitar y donde puede asociarse un proyecto de desarrollo turístico con guías turísticos, con la gastronomía, etc. Aquí veis una encina que se rompió en Valdeluz por culpa de un rayo, se partió y conseguimos sacar una rodaja de 30 centímetros de espesor, la encina súper dura, y de diámetro tiene 90 centímetros más o menos, y la edad son 255 años, ¿vale? Pues para que os hagáis una idea más o menos de casi un metro, 250 años. Bueno, el proyecto de buscar árboles singulares, que es lo que hicimos nosotros cuando hicimos el libro de aquí de la comarca, se basa en 4 fases. Al principio es un trabajo bibliográfico, leer libros, preguntar a la población local, localizar en el campo, ¿vale? Al final los abuelos son los que mejor se saben dónde están los árboles singulares. Y se están muriendo. Los que realmente se conocen todo el campo como la palma de su mano se están muriendo. Es una pena. Y preguntar eso a la gente local, ver mapas y bueno, leer y dedicarle tiempo. Y por último, pues igual ir al campo y tomarle las medidas. Ya tenemos los árboles y las medidas. Aquí, por ejemplo, este es el mapa histórico de Mejina de hace más de 100 años, de finales del 19. Pues empiezas a ver aquí parajes y parajes, Atalaya, el Picorozo, etc. Pero hay uno que llama la atención, que es ese, Sabina de las Mentiras. Es una sabina, solo un árbol, no es un sabinar, sino Sabina de las Mentiras. Y cuando fuimos a Mejina a hacer otra cosa y preguntamos a la gente mayor y nadie sabía por qué se le llamaba así, ni siquiera existía la sabina ya, había sido cortada por la carretera, porque si veis la carretera del trazo rojo es por donde va la carretera de ahora. Entonces, al hacer la ampliación, se llevaron por delante la sabina. Y apareció un abuelete y dijo, sí, hombre, sí, allí mi abuela, no sé qué, iba con las mujeres mayores, iban andando por aquí, por este camino, y luego cogían la carretera, llegaban hasta allí, se sentaban y empezaban a contarse todas las mentiras del pueblo y de todo. Era el mentidero del pueblo, la sabina de las mentiras. Seguramente no sería muy grande esa sabina, ni tendría un gran diámetro, pero tenía un hecho singular y era ese, el punto de reunión de las mujeres del pueblo. Aquí hay otro también, que es cuevas del Pozo del Tejo. Pues bueno, unas cuevas, vamos allí a buscar a ver si sigue ese tejo allí en esa cueva, porque bueno, pues por lo menos tendrá 100 años desde que se hizo este mapa. Hay otro que es muy interesante, que es la fuente del Haya. Está también allí por la zona de Mejina. Fijaros, este es el término municipal de Chequilla. Y la fuente del Haya, allí en el Alto Tajo, porque en el Alto Tajo no hay hayas. Sin embargo, sí que hay un topónimo que es la fuente del Haya. Se sabe que históricamente, hasta más o menos en 1850, es la última cita de hayas en el Alto Tajo, ¿vale? Pues bueno, en esa fuente se
seguramente hubiera hayas antiguamente. Y si tuviera que venir a la Junta a buscar árboles, si no conociera a nadie, tuviera que venir, pues bueno, he estado un poco escudriñando vuestro mapa antiguo de hace 100 años y ¿lo conocíais? Bueno, luego si queréis os lo paso. Pues me vendría a ver el quejigar, que es un sinónimo de una zona donde hay muchos quejigos, que no sé si queda alguno, he pasado por la carretera antes y no he visto mucho, no sé si quedará o no he visto bien. Y la poveda, me vendría la poveda también, porque la poveda es un topónimo que hace referencia a los povos, y los povos son chopos, ¿vale? Entonces la poveda tiene que hacer referencia a una antigua chupera que habría ahí. Sí que por aquí en la poveda sí que quedan chopos todavía. O me iría a la dehesa, también de aquí de la Junta, la dehesa que está encima del pueblo, ¿vale? Iría a las zonas, a los topónimos, sin consultar con nadie del pueblo, ¿vale? Ahora que ya os conozco, pues os llamaría y os diría, oye, ¿dónde están los árboles de aquí? ¿Vale? El quejigar y la poveda. El sargal también tenemos una El sargal, ¿no? También, sí, bueno, ya hay bastante, sí. Pero bueno, os quería poner un ejemplo de aquí de la Junta. Esta cita, quiero que os la leáis tranquilamente, dice que el olmo es el árbol más querido de los habitantes de los pueblos. Os lo he contado antes, que el olmo era muy importante antes. Y es por tanto el compañero casi inseparable de todos los grupos de viviendas, lo mismo al norte que al sur, al este que al oeste de la provincia de Guadalajara. No resisto el deseo de nombrar como ejemplos de corpulencia los célebres olmos de La Puerta y los no menos conocidos de Centejo, en el interior de ambas poblaciones. Esta cita es de Carlos Castell, de 1881, de hace 140 años. Carlos Castell era el ingeniero jefe de la provincia de Guadalajara, del Distrito Forestal de Guadalajara, y bueno, hizo un estudio de que se tuvo que recorrer en 3 meses toda la provincia a caballo y vio lo que pudo en 3 meses, y uno de ellos fueron los olmos de La Puerta y de Centejo. Este es el de Centejo. Fijaros qué bicharraco de árbol, es descomunal. Había varios, y bueno, pues ha muerto por la grafiosis también, igual que los de la Junta y los de muchos pueblos. Hoy en día, si queréis ver un olmo, podéis ir a Mayas. ¿Qué pasa? No, que reparte por ahí lo Que va todo el día. ¿El qué? Que va todo el No, día. no, no. Ah, eres de Amaya. Bueno. No. No. Bueno, vas allí a... Vale. Lo conoces, ¿no? Bueno, pues en Amayas tienen el olmo vivo todavía. Esta foto es de hace 2 o 3 años y lo tienen allí en la plaza del pueblo. Y lo curioso de Amayas es que antes había otro a 40 o 50 metros de distancia en la puerta de la entrada de la iglesia por la otra fachada. Aquel se murió y este resistió. Entonces está la duda de si este olmo es resistente o no, o si es otra especie de olmo que es Ulmus levis, que se ha demostrado que también es autóctono y que se parece muchísimo. Entonces, bueno, estamos ahí a ver si conseguimos identificarlo. Aquí lo tenéis, otra foto sin hojas. Los mismos vecinos del pueblo le han puesto aquí, no sé si veis un hierro, tienen puesto unos alambres. Pues bueno, intentan cuidarlo ellos como buenamente pueden. Aquí tenéis otra cita histórica de Joan Batista de la Baña del año 1610-1611, cuando hubo un viaje, iba acompañando a un rey, al rey de Felipe III. Y bueno, pues dice, de Tortuera en Mir, 1 legua grande y media adelante queda la raya de Castilla y Aragón, señalada con un corralillo de piedra que queda en el camino, y a través de él, y junto a él, un monte de piedras, y un poco antes de ese corral, en Castilla, está una ermita de Santo Domingo, ¿la conocéis? En el Mir, con 2 olmos grandes en la puerta. Pues sabemos que en 1610 ya estaba la costumbre de tener olmos grandes en la entrada de las puertas de las iglesias, como aquí teníais en la Junta, ¿vale? Bueno, luego está la protección jurídica. Una vez que ya tenemos los árboles, ¿cómo los protegemos? Pues o con una ordenanza o bien mediante, pues bueno, un acuerdo de custodia del territorio, que puede ser un acuerdo pues con el propietario, ¿vale? Al final hay distintas fórmulas. Aquí tenéis la Sabina grande de Durmiel, que se partió. La diferencia de las fotos son 2 meses, unas nevadas de invierno del año 2015, pues hizo estragos y partió una rama que tenía pues, bueno, casi 1/3 de la copa. Entonces, pues bueno, como no había protección, no había nada, pues al final el propietario llegó, hizo lo que quiso, se llevó la leña y se cortó de cualquier manera. Si hubiera habido una ordenanza, o hubiera habido un acuerdo de custodia, o nos hubieran llamado, lo que fuera, pues bueno, hubiéramos intentado hacer el menor daño posible a la Sabina y bueno, pues hacer lo mejor.
Una vez que ya están protegidos, tenemos los árboles, están protegidos, lo siguiente es ver si necesitan que le hagamos algo a los árboles. A veces lo mejor es no hacer nada, dejar el árbol tranquilo y no tocarlo, ¿vale? Pero a lo mejor sí que hay que hacer una pequeña poda, un perímetro de protección para que no se acerque la gente hasta el árbol, visitas periódicas para saber cómo va, no intervenir, poner carteles, que la gente sepa por qué ese árbol es importante o singular o por qué hay que protegerlo. Carteles, pero no en el pie del árbol, sino separado, porque si lo ponemos en el pie del árbol le rompemos el tronco. Aquí tenéis un pino, que es el último pino que queda de la dehesa histórica de Motos. Motos es una pedanía de Lustante. Pues si veis el trazado del tractor llega hasta el mismo tronco. Joder, dejar unos metros que el árbol pueda tener un poco de vida, es que le está asfixiando. Y es el último pino que queda de la antigua dehesa. En los años 50 quedaban unos 10, 20 y ahora solo queda este. Tampoco hay que hacer esto, ¿vale? La Sabina gorda de Mochales. Pues si vas a por la Sabina, pues la ves a una distancia prudencial, la respetas, igual que cuando vamos a ver una iglesia, un cuadro o un museo, no estamos tocando a ver si es de verdad. Pues bueno, los árboles tampoco. Este árbol ya se le rompió una rama aquí por un rayo, no sé si la veis, se nota en rojo. Y por último, ya que los tenemos localizados, protegidos y conservados, pues vamos a intentar difundirlos turísticamente mediante un buen proyecto sostenible y que lo respete, ¿vale? Se pueden hacer guías turísticos locales para crear empleo, determinar qué árboles son visitables, porque a lo mejor hay alguno que no tiene por qué ser visitable. Hacer rutas respetuosas con los árboles y al final hacer difusión, pues en internet, en redes sociales, folletos, libros, al final se pueden hacer múltiples cosas. Y luego incluso un plan comarcal de turismo, basado en colaboración con el sector hostelero, para pernoctaciones, diseño de rutas oficiales. Bueno, al final el dinero, como quien dice, está ahí, pero hay que saber dar con la tecla y llamar y conseguirlo y hacer un buen proyecto. Este es el bosque de Valdenazar, bueno, un folleto para que veáis un ejemplo que hicimos en Valdenazar, también allí en Lleves, en Valdeluz. Un plano de cómo visitarlo con el perfil, la dificultad, las características, el plano. Estos de los árboles singulares que hicimos de la comarca, pues aquí está localizado donde está el árbol. No dimos las coordenadas porque está sin proteger el árbol. Lo que queríamos era que si alguien realmente está interesado en ver un árbol porque le interesa, pues que lo busque. Nosotros poníamos que estaba por aquí. Pues tú vas y lo buscas y seguro que lo localizas porque te interesa el tema. Pero lo que no queremos es que si no está protegido un árbol, no se empieza a generar un turismo masivo y responsable en torno a él, ¿de acuerdo? Es en torno a Mocha al final este árbol. Hicimos un libro, lo que decía, traído si alguien nos quiere. Al final se trata de poner balizas en las rutas, cartelería, todo esto es de la ruta de Valdenazar. Y al final, pues hacer rutas, fijaros, esta ruta la hicimos a finales de año, el 30 de diciembre de 2016, me parece, en Orea. Hicimos una ruta, pues todo el que quería venir y lo vamos a hacer nosotros de guías, era gratuita, no solamente era venir. Pues nos juntamos 40 y tantas personas en Orea. Bueno, es que hizo un día espectacular el 30 de diciembre, ya lo podéis ver. Y al final, pues el del bar de Orea, pues encantadísimo porque le hicimos pues, un montón de consumiciones sin hacer nada, solamente pues, porque lo organizamos nosotros. Oye, muchas veces lo que buscamos es pues, que nos apoyen el ayuntamiento o lo que sea y bueno, con poco se pueden hacer muchas cosas. Al final, los árboles existen, las fuentes de financiación existen, muchas veces son europeas, el grupo líder, la diputación, bueno, hay que saber tocar la tecla. Es un nuevo atractivo turístico sostenible que ya existe, si es que no hace falta crearlo, no hace falta crear iglesias, catedrales o museos, ya tenemos los árboles. Está relacionado con la gastronomía, el senderismo, que está también muy de moda, pero bueno, hay que hacerlo bien, ¿vale? Es lo que buscamos. Y bueno, nos metemos ya con los árboles de la comarca. ¿Alguien lo conoce este árbol? Es el roble alto de Olmeda de Coveta. Cuando habéis estado por Olmeda, ¿lo conocéis? Bueno. Tienen una dehesa que se cree que es un bosque sagrado también, que viene de cuando los celtíberos, porque es espectacular. La cantidad de árboles de grandes diámetros no es normal en esa dehesa. Y bueno, pues ha sido respetado durante siglos y se cree eso, igual que el bosque sagrado del Buradón que os ponía antes, de Marco Valerio, pues este árbol, pues esta dehesa es muy parecida. El roble alto es el más alto de todos, nunca se ha podado, nunca se ha trasmochado, o si se ha hecho ha sido muy levemente porque no se notan grandes muñones, mientras que el resto de los árboles sí. Y este árbol es singular por dos cosas.
porque era el más alto de toda la dehesa y porque en él era donde se tomaban las reuniones de gestión en torno a esta dehesa, ¿vale? Todos los pastores, cuando tenían que tomar la decisión de qué zona se pastaba, qué árboles se cortaban, etcétera, se reunían en torno a él, tenía que ser bajo su copa. Muchas veces, y esto sí que es una tradición que viene de antiguo, de los celtíberos o incluso de más, cuando un árbol era sagrado, los pactos se solían hacer debajo del árbol porque la copa del árbol hacía de testigo, ¿vale? Ahora tenemos internet, tenemos muchos avances tecnológicos y tal, y no creemos en esas cosas, pero antiguamente, que se creía que eran sagrados, pues los pactos se hacían debajo del árbol. Por eso, porque la sombra o la copa del árbol era testigo del pacto. Igual, cuando se vendía una oveja o lo que sea, pues el pacto o el acuerdo tenía que ser dándose el apretón de manos ahí debajo de la copa de este árbol, no de cualquier otro, de este. Una secuoya maranchón. En la residencia de ancianos hay una secuoya que se cree que tiene unos 120 años. Es muy bonita, espectacular, y la secuoya pues viene de Sierra Nevada, de California, de Estados Unidos. Bueno, se puso de moda en los años 40 del siglo XIX entre las familias más pudientes de Europa, y aquí a España pues creemos que llegó a la casa esta, que era de las familias de las Rolas, que debía ser una familia muy rica, pues en alguna de las exposiciones universales de París que hubo a finales del XIX. Viajarían allí, se trajeron unos árboles y los pusieron. Porque hay dos secuoyas, una de cada especie, y luego también tienen tienen un tilo, tienen varios árboles muy exóticos, ¿vale? Y es que hay uno que no me sale ahora mismo, pero bueno. Sí, luego seguramente me sale. Entonces, creemos eso, que tiene 120 años, será la secuoya más antigua de la provincia de Guadalajara, y está en Maranchón. Podéis entrar, pedir que si os dejan entrar si queréis verlo, pero bueno, se ve también desde fuera de la carretera. Según venís desde Guadalajara, hacia aquí, hacia la Ayunta, a mano izquierda la primera curva que hay, que está ahí en Ibercaja, antes de llegar al frontón, lo veis ahí a mano izquierda. La Sabina Gorda de Brancón. En los pueblos donde hay sabinas, casi todos, el 99%, todos tienen una sabina, que es la sabina gorda o la sabina grande. Esta es la sabina gorda de Brancón. Tiene 6 metros de perímetro, ¿vale?, de circunferencia. Es una auténtica salvajada también. Y bueno, son varios pies, ¿no? Sí, parece como que son la unión de varios, pero bueno, al final están unidos y son centenarios también. Esta es la sabina gorda de Villar de Coveta, que también tiene varios metros de perímetro, no sé si son 5, y han hecho un buen pollete para sentarte ahí en el interior. Las sabinas, pues antiguamente igual, no se le tenía el respeto que se le tienen ahora a los árboles singulares, y bueno, pues algunos hacían fuego dentro porque se ve que está un poco quemado, y también algunas de ellas les cogían el interior para hacer los badajos de los cencerros, ¿vale? Había algunos árboles que eran especiales, que tenían buena madera y estaban señalados para hacerlo de los badajos, ¿vale? También algunos árboles de encina. Los tilos, estos en las juntas de Los Seca y del Alto Tajo, y allí hay una tilera que antiguamente se mantenía por acción del ser humano y que ahora ha cesado el uso, ya está perdiendo terreno frente a los pinos. Aquí veis un pino, otros son pequeñitos, sobre todo por aquí también, que van ganando terreno y no tienen la fuerza suficiente los tilos para reproducirse y mantener el terreno que tienen. Se trasmochaban por aquí, pues las ramas eran para las hojas para el ganado, la leña para los hogares, y también se aprovecharía pues la tila. Tienen 8 o 10 metros de perímetro, son una auténtica salvajada también, y están muy dañados porque ya no se le da el uso que se tenía antes, no se les cuida y están bastante dañados. Como os decía antes, la dehesa de Olmeda de Coveta es espectacular y se cree que es sagrado, y una de las señales es que este árbol, que es el roble de las ermitas, pues tiene dentro de un ocultamiento que tiene por este lado y otro por el otro, pues han excavado como 2 altares, uno por este lado y otro diametralmente opuesto, y se le conoce así, roble de las ermitas. Si os dais cuenta, esta rama que está aquí tirada se le ha caído de aquí, posiblemente pues igual, estos árboles serán trasmonchados, y como se ha dejado de usar ese trasmoncho, pues ahora mismo crecen las ramas, pero están huecas porque por la zona de corte entran insectos que los pudren,
y al final cuando cogen unos grandes tamaños pues viene el viento y terminan partiendo. Nunca se ha conocido que hubiera vírgenes, hubiera imágenes de ningún santo ni nada dentro de esos altares, pero se conoce desde siempre, desde antiguo, como roble de las ermitas. Y los vecinos, aunque no ha habido nunca nada dentro, siguen con un cuchillo bien afilado, siguen haciendo la heridita para que no termine de cicatrizar el árbol, ¿vale? Y eso que veis aquí que son unas flores, pues bueno, es porque desde hace 20 años una monja desde el pueblo pues decidió empezar a poner flores, pero históricamente nunca tenían nada. Es un quejigo también. El pino de las 7 garras en Checa, pues igual, es un pino que tiene 7 garras, alguna ya está muerta y tiene grandes dimensiones. Es singular por eso, porque desde muy pronto empiezan a salir distintos tallos, cada uno se llama una garra, y en lugar de ser como los que tenemos detrás, únicos, pues bueno, son varios puntos y bien altos y de gran tamaño. Esto es en Carrascosa de Tajo, es la carrasca grande que es desde la cual qué espeso estoy hoy, ¿verdad? Se santiguan los campos, ¿vale? Es una tradición también muy antigua y bueno, seguramente que este árbol tuviera otra singularidad antigua, pero cuando llegó la cristianización pues intentaron, pues oye, vamos a hacer que ese culto que tenéis ahí pagano, pues lo vamos a hacer también desde la religión. A esta Sabina, veis aquí que hay un tendido eléctrico, pues bueno, podaron una parte de la copa, desgraciadamente, y ahí está, ¿vale? Es una de las carrascas más grandes de toda la comarca. El de Santa María del Espino, el antiguo Rata, pues tienen una fuente que nace dentro de una cueva, es muy bonita, y al lado tienen un tejo también. Es uno de los pocos grandes tejos que hay en la zona. Y en el Domingo de Ramos, en Semana Santa, en lugar de llevar ramas de olivo, porque no hay olivo, igual que aquí tampoco hay olivo, pues llevan tejo. Hay otros pueblos donde llevan ramas de boj. Aquí que se llevaba antiguamente. ¿El qué? Sarga. Ah, mira, eso no lo conocía, sabía que se usaba la sarga para eso. Pues, claro, si había sarga, pues se llevaba lo que había. Vale, el tejo, árbol sagrado de los celtas, el árbol de la vida y de la muerte, es venenoso todo ello, menos el frutito rojo, el arido. La semilla de dentro sí que es tóxica también, es venenosa, solamente es lo rojito. Si os coméis alguna de las semillas del tejo, se puede comer, o sea, el fruto, lo que es lo rojo, tened cuidado para expulsar la semilla. Pero lo rojo que lo envuelve está muy bueno. Yo no lo he probado, ni sé si lo probaré alguna vez, no sé si me atrevo, pero hay gente que lo ha probado y dice que está muy bueno. Esto lo conocéis, ¿no? La acacia de Molina, es un árbol que tampoco es que sea espectacular, no tiene unas grandes dimensiones, pero bueno, ya aparecen en postales de 1910, de hace 100 años, y bueno, ahí está, la gente joven pues queda en la acacia, no hace falta decir la acacia de tal sitio, sino en la acacia, porque solo hay una, o es la que se conoce. Hay un equipo de fútbol que es la acacia, y hace unos años, cuando se reformó la plaza, pues se decía que querían cortar la acacia. Y debió haber una revolución en Molina porque debió salir todo el mundo de las casas a amparar a la gente que no se cortara. Sí, ¿verdad? Bueno, eso está bien. Yo me alegro por ello porque muchas veces la gente joven pasa de estas cosas, pero bueno, está bien. Esto es Enterzaga, es un árbol que, si lo veis, es este de aquí, que hace 50, 60 años cortaron toda la ladera para hacer carbón, leña, lo que fuera, y dejaron solo este árbol. Entonces era como una señal de saber, para orientarte cuando nevaba antiguamente, que nevaba todo, pues para saber dónde estaba el monte o lo que sea, pero dejaron uno. Torrecuadrada de Molina, igual pues una sabina que tampoco tiene un gran porte, o sea, un gran tronco, pero veis la forma que tiene por el viento y por la crudeza de este clima que todos conocemos, que es terrorífico, ¿vale? Pues han hecho la foto ahí con el sol en vez de bonita. Esto es, ya nos metemos en la sesma de aquí del campo. Esto es Mochales, es una carrasca grande, es que no se ve el tronco, pero ahí lo tenéis. Es una carrasca muy grande también y que casi no conocen la gente del pueblo. La gente mayor sí. Tuve la suerte de que cuando estuve en Mochales, que fui a preguntar, pues me llevó un abuelete de 80 y tantos años, me llevó a ver
ver esta carrasca, pero la gente, bueno, pues de 60 años para abajo por ahí es que no la conocerá. A lo mejor el labrador que va al lado, pero incluso lo dudo, ¿vale? Está a mitad del monte. Esta es la carrasca del Rullo, ¿la conocéis? En el Pedregal. ¿La conocéis? Sí, sí. En el Pedregal tiene una dehesa con muchos árboles centenarios, pero bueno, hay algunos que destacan que tienen nombre. Ya cuando un árbol tiene nombre, ya la singularidad es superior, ¿vale? La del Rullo, pues bueno, porque le pertenecería al Rullo antiguamente, pero bueno, la carrasca del Rullo. Aquí la veis, cuando hicimos los trabajos para el libro, pues estamos midiéndola. La verdad que podríamos haber sacado una foto midiéndola bien y no ahí ya tirando la cinta que hemos terminado. Ahí se ve, no sé si la rama, esta es la rama que se ha partido, que como veis es muy larga, entonces cuando tiene peso encima o viene viento o lo que sea, pues he sacado un pantallazo del vídeo que se ha hecho porque no hemos encontrado fotografías sino solo el vídeo y no me dejaba subirlo porque tenemos un vídeo que dura unos cuantos segundos y no me dejaba subirlo, pero bueno, aquí veis la rotura y se ha partido una rama, ¿vale? Una pena. Al final, no sé si lo veis, pero todo esto, veis ahí una parte negra dentro veis la parte blanca y luego la negra dentro. La negra es que está podrido y la blanca es la parte viva que realmente mantiene toda la estructura. Entonces, al estar huecas todas estas ramas, cuando reciben peso, cuando reciben viento, cuando se hace algo relacionado con ellos, terminan partidos. ¿La conocéis? Bueno, esto es algar de mesa. Otra carrasca grandísima que también se le ha partido una rama. Esto ya está en 2014, esto es de cuando hicimos el libro. Y lo veis, fijaros los tamaños de los árboles de detrás, el monte. ¿Os imagináis un monte con árboles así? Todo así. ¿Por dónde está? No sabría decirte exactamente el sitio, pero es en Algar. Si conoces a alguien de Algar y le dices... ¿El cambio de marco? ¿Se puede sonar? Es que no sé, yo no fui... ¿Es en el libro eso? Está en el libro, sí, pero lo que te digo, no ponemos las coordenadas. Ya, pero pone ¿El qué? aproximadamente dónde puede estar. Más o menos, sí. Tiene toda la pinta de estar por el camino ese, porque yo voy por ahí, lo que pasa es que nunca he sabido dónde está. Está hablando un camino, eso sí, esto sí es verdad. Ese es el camino de yo creo que es el camino que va... A lo mejor has pasado por ahí adelante y no te has fijado, que eso pasa muchas veces. Sí. Porque está partida y esa partida igual es esa. La más grande, fijaros, esta carrasca de aquí es que no le llegan ni a la cuarta parte, son pequeñas. Es que además es que está seca la hoja. Eso está junto a la foto ahora, ¿no? No, esta foto es de 2014. Es que ahora igual es... A ver si a lo mejor se ha partido otra rama, o se ha quedado allí y no la ha Se quitado. ha quedado allí y se ha quitado. Sí que me comentó Uge, el forestal de allí, que cuando se partió salieron novias de la rama, que todo el mundo quería la rama, ¿vale? Para la leña. Entonces, a lo mejor dijeron que para ninguno y se quedó allí. Vale, aquí la veis partida. Fijaros lo grande que es. Esto, pues, hay gente que está deseando que se partan y se caigan estos árboles porque con un solo árbol de estos o una sola rama haces leña para un montón. Más que cortando cientos de más. ¿La conocéis? Esta es la de aquí, la carrasca, la sabina del cerro del tío Vicente. Pues igual, fijaros, es el único árbol que hay en cientos de hectáreas alrededor. ¿Vale? Y está podada perfectamente a la altura de la boca de las ovejas o de las cabras, del ganado que hay allí en el río. La singularidad también de esta sabina, aparte de ser el único árbol que hay en esa ladera, es el tamaño que tienen las raíces. Este es César, que es de Campillo, no sé si lo conocéis, y fijaros el tamaño, sobre todo que está en el descubierto. Pero es que la gente mayor de PIR, porque sí que estuve dando también una charla allí en PIR, la gente mayor dice que ya la gente, sus abuelos, decían que estas raíces siempre habían estado así. Y ahí se llevan refugiando las ovejas cientos de años, vamos, muchísimo tiempo. Y no le pasa nada, la sabina es que es durísima, es súper resistente para todo. ¿Vale? Y esto es lo que pasó este año, pues que se partió también. No sé qué está pasando este año, que la se partió. Este año lo que ha pasado es que la nieve ha sido
pero o sea, es que ese argumento es... Lo dice todo el mundo. Se ha ido deshaciendo y no cae como eso no ha sido tan grave como No ha sido se tan grave. ha acumulado mucho, en vez de ir cayendo suave, Ya. se ha acumulado mucho y eso ha sido Sí, tiene mucha lógica lo que dice, pero que yo me empiezo a pensar que antes nuestros padres, abuelos, tal, siempre decían que antes nevaba muchísimo más, que llovía mucho más, etcétera. Y no sé, se partirían igual. A lo mejor estos ejemplares no se han roto todavía, o les ha tocado ahora, pero no sé. Es un poco raro, pero sí, si se hiela la nieve, se queda ahí un tosco y peso. sobre todo suele ocurrir también con las últimas nevadas del año. Siempre cuando finales del invierno, principios de primavera, suelen pasar todas estas roturas. El carrascón de Fuente del Saz, que es el de la portada que os he puesto. Pues en Fuente del Saz tampoco es que tengan muchos árboles grandes. Es más, el siguiente árbol más grande de este tiene 50 centímetros de diámetro, o 60, es muy pequeño, es una carraza pequeña. Pero tienen y cuando estuve allí, cuando lo estuvieron enseñando, me contaba el hombre que su abuelo, bueno, primero, esto es un llano, ¿vale? Que está un poco encima del pueblo. Y había, como a principios del siglo pasado, había como unos 30 como este, ¿vale? Pero por acuerdo del pueblo, del concejo, lo que fuera, decidieron cortar todos menos uno. Y ese árbol, que es este, cuando su abuelo vivía y le caía algún rayo, no sé si veis aquí este agujero negro, eso de un rayo, hay otro, y salió por aquí. Pues los viejos del pueblo iban con cántaros y con los burros a apagar el fuego del árbol. Podían haberlo dejado que se quemara o tal, pero ¿por qué iban a apagarlo? ¿Qué tenía para ellos de singular? O sea, la gente antes tenía asociado como que los árboles o singulares como este, tenían una cierta importancia y había que conservarlos. Hoy en día, si le cayera un rayo a este árbol, no sé si alguien de Fuente del Saz iría a apagarlo, con sus propios medios. Yo creo que ni de coño. Irían a llamar al alcalde para que fuera el alcalde, como si el alcalde tuviera que hacerlo todo en el pueblo. Aquí veis cómo está. Aquí esto está hueco, te puedes asomar y ves el agujero de arriba que os decía. Está totalmente hueco, pero el árbol está vivo, perfectamente vivo. ¿Vale? Y también han cogido madera de dentro para lo que sea. Ahí lo veis. Fijaros el tamaño del resto de los árboles, que son raquíticos. Estos son salmones, creo, pero esto es una carrasca, eso no tiene cara. ¿Esa la conocéis o no? Sí, la de Campillo. La de Campillo, al lado de la Onda. Al lado de la laguna Onda, eso es. ¿Vale? Pues no, es un árbol que, fijaros por el tamaño del resto, pues es un árbol espectacular que impone y que ha sido respetado por los vecinos de Campillo durante siglos y ha llegado hasta nosotros pues en la mejor de las condiciones posibles. Aquí tenéis más fotos. ¿Y qué la pasa este año? Pues que se ha partido también. Es que no sé qué ha pasado este año, de verdad, que se han partido todas. Bueno, aún le queda bastante, solo es una rama, ¿vale? No ha sido el tronco, pero bueno, que es una pena, ¿vale? Y mira, ha pasado lo mismo que antes, lo clarito y lo oscuro de condiciones, incluso ahí hay un poco hueco, ¿vale? Pues al final no aguantan el peso, están huecos, pero bueno, esto es la naturaleza. Ahí tenéis otra imagen, es esta la rama, se ha partido, y bueno, veis, aún le quedan 3 tallos bastante grandes. ¿Y esta la conocéis? Pues os voy a contar una anécdota. Cuando hicimos el libro, pusimos la anterior, la carrasca grande de la laguna Onda. Y sabéis que os he dicho que César, un compañero mío, es de ahí de Campillo, se conoce su pueblo, ¿vale? Entonces un día, después de hacer el libro, ya un año o dos después, pues estaban en el bar tomando una cerveza y empezaron a hablar de la carrasca. Que es la más grande, no sé qué, no sé cuántas, y estaba por allí el ganadero del pueblo. Que solo debe haber un ganadero, o habrá 2 a lo mejor, pero bueno, uno de los ganaderos del pueblo. Y dijo, esa no es la más grande del pueblo. Y todo el mundo dijo, no sé qué, no sé cuántas, qué tal. ¿Y qué os he dicho antes? Que los que están en el campo son los que se conocen el término. Pues cogieron todos y se fueron con los coches a medir las 2 carrascas. Y efectivamente esta es más grande que la anterior. Y no la conoce casi nadie en Campillo, porque pasa desapercibida. Debe estar en una ladera
no se ve mucho, está escondida, a la Laguna Honda va todo el mundo a bañarse o a verla y ya está, ¿no? Entonces la gente, pues como ya no va tanto al campo, pasa desapercibida, pero esta carrasca es más grande que la otra. Es más, tiene un diámetro que se pelea con, de lo que tenemos medido, se pelea con la de Cogollor en cuanto a las más grandes de la provincia entre esta y la otra. Y fijaros, esta vuelta también, no sé si se ve al otro lado, pero bueno, la carrasca sigue viva. Y este título es de una ponencia que se hizo en un congreso hace mucho tiempo, lo firmó Ricardo Codorniu Histórico, que se ha hablado de él al principio, en el Congreso Internacional de Turismo de Barcelona en el año 1912. Y lo pongo siempre porque me llama la atención el título. Hace 108 años ya había una persona que veía que el turismo podía servir para proteger el árbol, los árboles singulares. A Ricardo Codorniu Histórico le llamaban el apóstol del árbol por eso, porque fue como el primer ingeniero de montes que vio la necesidad de proteger los árboles singulares como patrimonio, como seña de identidad de la gente por su pueblo, y bueno, pues eso, le tenían puesto ese nombre. Al final, aquí en la Junta, cuando empezamos a hablar de dar esta charla y tal, pues nos hubiera gustado poner árboles de aquí de la Junta y tal, y bueno, pues hablando, pues que no tenéis carrascones como los que hemos visto, sabinas tan grandes y tal, pero bueno, sí que hablamos de un tipo de arbolado que son los trasmochos, los chopos trasmochos, ¿no? Aquí en la Junta tenéis la tradición, o existía la tradición de los chopos trasmochos, ¿o no? Estoy poniendo caras un poco... Eso de cortar, no, aquí no se ha hecho nunca. Sí que había una chopera, Sí. pero según tengo entendida que era de la gente del pueblo que los cuidaba, que la cuidaba la gente del pueblo, por lo menos no me he encontrado bien alguna vez. ¿Chopera aquí? Sí, chopera, es por donde las pintadas. No sé si era Sí. particular. Eso me decía, que había algunos ejemplares de chopos antiguos que sembraba la gente de las casas para luego sacar. Bueno, pero ¿qué uso le daban luego? ¿Eh? ¿Qué uso le daban luego a los chopos? Pues imagino que para construcción, claro. ¿Para? Como madera. Ya, pero ¿madera de construcción o madera de leña? Hombre, entiendo que de construcción. Creo que se vendía esa madera. Bueno. No lo sé, las casas, por ejemplo, yo cuando Porque hice cada la uno- vida, casi todo lo que había era chopo. Yo os lo digo porque... Claro. Os lo digo porque por todas estas zonas, por el Jiloca y todos estos pueblos, muchas casas están hechas con madera de chopo, los tejados, porque aquí no había pinos, no había pinos como hay en el Alto Tajo, y la madera más sencilla que había y más accesible eran los chopos, ¿vale? Entonces, siempre se ha dicho que la madera de chopo no es buena para la construcción porque es muy blanda, pero antes había lo que había, ¿vale? Mi padre es de Torre la Cárcel, cerca de Santa Eulalia, entre Montreal y Santa Eulalia, y allí todas las casas son de chopo, ¿vale? Estaba la vega del Jiloca y los chopos pues se cuidaban, se trasmochaban, como se cortaban por aquí más o menos, y todo el tronco que caía se utilizaba para hacer las casas, para hacer los tejados de las casas. Bueno, de cualquier manera, y al final pues hay zonas que al final pues, bueno, forman parte del paisaje. Que hay zonas que no tienen bosques, no tienen grandes formaciones boscosas como lo que os digo del Alto Tajo, pero bueno, sí que tienen sus propias arboledas que eran los chopos, y es posiblemente que esas choperas se utilizaran aunque fueran privadas, pero aquí en la Junta es posible que muchos tejados sigan siendo de chopos o fueran de chopos, porque hasta no hace mucho no se tenía acceso a esas maderas de pino, que era mucho mejor. Pero la carrasca no vale para construir el tejado, o sea... Sí, pero ¿y las casas? O sea, la paridera es una cosa porque al final no se utilizaba tanta madera de calidad, pero para hacer la casa... Yo las vigas de mi casa eran todas de chopo, y la de la parte de abajo, los restos que quedaban de chopo, claro. Es que estoy convencido de que seguro que casi todas las casas antiguas, a lo mejor las modernas no, pero las antiguas casi todas eran de chopo, porque era mucho más fácil traerlos del Jiloca que está ahí, o incluso a lo mejor de aquí de las Ramblas que tenéis. Ahí en la Rambla hay un par de chopos. Claro. Por la parte de atrás, A la Tortuera, el camino de Tortuera, que hay 3 o 4 chopos, ya unos ya muertos, pero hay unos chopos. ¿Y
El único grande que queda es mío. ¿El qué? Yo tengo un choco grande. Antes de venir aquí he estado dando una vuelta ahí dándome por el frontón y todo eso, estaban los chavales jugando y he estado viendo ese arroyo que tenéis y ahí tiene pinta de que antiguamente se cortaban chocos y es que ¿no? Esos chocos son Pues crecen rectos, crecen muy rectos. Esos chocos tendrán, yo era pequeña no existían. No existían, han nacido. Vale, vale. 70 yo creo que los tractores. Y por detrás de los columpios. Eso no es de la Rosalía, es que eso Claro. Detrás de los columpios, dice. Detrás de los columpios. Eso es una tienda. tampoco estaban, yo creo que tampoco estaban. Yo no me Eso, acuerdo. toda esa zona me decía el Pepe que estaba recogida en documentación. ¿Sí? Él está aquí con los archivos. Sí, pero sí. Y va transcribiendo cosas. Eso sí me lo dijo a mí una vez El rollo de recuperarlo. el rollo no, porque yo me he perdido en él y no había. Es un pillo plantar. Eso no había. Bueno. Las otras cosas sí que son más. Bueno, no pasa nada, que al final, pero vuelvo a lo mismo, que seguramente en muchas casas o la madera principal que se utilizaría sería de choco, ¿vale? Que vendría de Giloca, de Calamocha o de todos estos pueblos, ¿vale? Antes que traerlos desde Checa o desde Orea, seguramente. ¿Vale? Y bueno, para terminar, os he puesto una foto de... No me digas que se ha saltado otra foto. Esto es Calamocha, no sé si conocéis, es la fuente del bosque, ¿lo conocéis? Sí. ¿Os suena? Sí. Porque, bueno, buscando información de la zona y tal, lo que os quería resaltar con esta última parte ya era, pues bueno, la defensa de la gente del pueblo hacia sus árboles, porque no es normal que la gente proteste, como pasó con la acacia de Molina, que la gente salga a la calle a impedir que se corte una acacia, sino que, bueno, pues muchas veces el arbolado urbano pues está sometido a una gran presión, a muchos daños y al final, pues, si hay que ampliar una carretera y hay que cortar un árbol, pues se termina cortando, ¿vale? No suele haber grandes manifestaciones ni muestras de afecto de la gente de los vecinos hacia los árboles. Entonces en Calamocha, aquí hay una fuente, por aquí pasa el río, este es un puente, y cuando llegaron la modernización y los tractores eran más grandes y tal, pues hubo que ampliar la carretera y quisieron cortar estas acacias, estas que veis aquí. Y entonces la gente pues salió a la calle y protestó. Y se dice que es la primera manifestación que hubo en la era democrática en Calamocha. Fijaros la gente, el ayuntamiento ha hecho voto de pobreza con la naturaleza. Y se ven imágenes, si queréis ver en Gilocapedia, me parece que se llama, o Gilocateca, con X, Giloca, y se ven fotos de Calamocha de la gente protestando en el año 87, ¿vale? Pero porque la gente también defendía, o era más, se dice mucho, por lo que he leído, como que de la gente que promovió esta manifestación también eran los profesores del colegio, del instituto, ¿vale? Pero porque eran gente incluso del mismo pueblo. Ahora mismo los profesores suelen ser gente de fuera, que no tienen arraigo con el pueblo y bueno, pues tampoco terminan haciendo, pues eso, mucho arraigo. Y en la actualidad, pues bueno, gracias a esas protestas, pues la acacia sigue viviendo, sigue estando ahí. Y bueno, pues es una... ¿El qué? Que por ahí pasan, cuando ¿Qué se pasa? para mucho, Por ahí la venimos. gente se pasa por ahí. Pues ahora, cuando ya os fijáis más Sí. detenidamente. Y bueno, pues es un ejemplo de eso, de cómo la gente, pues cerca de vosotros, de cerca de aquí de la Junta, pues consiguió con movilizaciones parar la corta de un árbol que para ellos era importante, ¿vale? A lo mejor para el ayuntamiento era una faena, era un estorbo, pero para ellos era importante. Y muchas veces, ¿cómo se mide la importancia de un árbol? ¿Por lo que dicen los políticos o por lo que dice la población? Pues bueno, hay veces que hay que escuchar también a la población, no solamente el interés económico. Y bueno, todo esto al final viene un poco por resaltar un poco vuestra seña de identidad como pueblos, como yuntanos. ¿Se llama yuntanos a los de la Junta? Sí, no lo estoy inventando, ¿vale? Y que intentéis a partir de ahora ver con otros ojos vuestro territorio, no solamente con los árboles, sino pues con vuestro paisaje, y que bueno, que aunque no tengáis grandes bosques ni grandes árboles, pero sois de la Junta y tenéis vuestro paisaje. Ya por último, pues una coplilla que no sé si conocíais, pero bueno, que me apetecía poneros por aquí, que también al final sois de Guadalajara, sois del señorío y sois rayanos al final también. De la Carranca, sí. Bueno, la coplilla dice esto. ¿Cómo la conocéis aquí? ¿Cómo dice aquí? Nosotros la vamos a enseñar vivimos entre mojones. Ah, bueno, yo la conocía así, perdonad. Es que ha sido la Junta de Señorías una casa de
históricamente como... os salisteis, es verdad. Se venía la orden de Malta. Es verdad, Y es verdad. era otro tipo de... No he caído en eso, es verdad. Tampoco estáis en la común, ¿no? En la común, es verdad. Hemos sido independientes. Incluso a mal esto, la última de... Yo la he llegado ahí de que los que peores se mamamos. ¿sabes? Sí, también, sí. Eso ya quizás... Bueno, pues disculpad, la próxima vez que me la junta os la pongo bien. Vale, pues nada, que muchas gracias y... Muy bien, gracias. Nada, gracias a vosotros. ¿Dudas? ¿Preguntas?